La guerra en Rusia era una pesadilla interminable. Había dejado mi hogar, mi familia y mi vida anterior detrás para convertirme en un mercenario, vendiendo mis habilidades y mi vida al mejor postor. Había luchado en diversos conflictos a lo largo de los años, pero ninguno como este. La brutalidad y la violencia de la guerra rusa superaban todo lo que había presenciado anteriormente. En un principio, como muchos de mis compañeros, me uní a las filas con la creencia de que estaba luchando por una causa justa. Pensaba que estaba defendiendo a los inocentes y combatiendo el terrorismo que amenazaba los diferentes países. Mi pasado como mercenario está marcado por una vida de peligro, adrenalina y violencia. Cada misión era un desafío nuevo, una prueba de resistencia y habilidades tácticas. Mi entrenamiento y experiencia me convirtieron en un soldado de élite, listo para enfrentar cualquier situación que se presentara. La vida de un mercenario es nómada, siempre en movimiento de un lugar a otro. No había lugar al que pudiera llamar hogar, solo bases temporales y campamentos improvisados. La incertidumbre era constante, ya que cada misión llevaba consigo el riesgo de la muerte o la captura. Los conflictos en los que participé abarcaban desde guerras civiles hasta operaciones encubiertas. Mi lealtad no estaba arraigada en una bandera o un gobierno, sino en aquellos que podían pagar por mis servicios. Era un instrumento de guerra, un hombre sin escrúpulos dispuesto a cumplir las órdenes sin hacer preguntas. Las misiones eran variadas y desafiantes. A veces, se trataba de asesinatos selectivos, infiltraciones en territorio enemigo o rescates de rehenes. Otras veces, participaba en operaciones de sabotaje o proporcionaba apoyo militar a grupos rebeldes. Cada tarea requería una meticulosa planificación, coordinación con otros mercenarios y una ejecución precisa. La vida como mercenario era solitaria y despiadada. Las relaciones personales eran efímeras, ya que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Mi existencia se basaba en el sigilo y la capacidad de adaptarme rápidamente a entornos hostiles. Las amistades y los lazos familiares quedaron atrás en pos de una vida de acción y riesgo constante. A lo largo de los años, presencié la crueldad y la brutalidad de la guerra en todas sus formas. Vi el sufrimiento de los civiles atrapados en medio del conflicto, los horrores de la tortura y la devastación de las ciudades en ruinas. Cada imagen se grabó en mi mente, dejando cicatrices emocionales que aún hoy perduran. Pero también había momentos de camaradería y compañerismo entre los mercenarios. En medio del caos y la violencia, encontramos una especie de familia en aquellos con quienes compartíamos el campo de batalla. Nos apoyábamos mutuamente, confiábamos nuestras vidas a manos desconocidas y formábamos vínculos inquebrantables. Ya no esperaba la justicia que había deseado en un principio, al final se convirtió en dinero y en amasar suficiente fortuna como para poder terminar mis días en paz. Así era cuando el mando nos dio órdenes de apoyar el ejército ruso. Como en cada misión, todos nos preparamos para las semanas o meses que vendrían más adelante. Para mí la guerra comenzó como cualquier otra, campamentos y cuarteles, ataques, defensas y escaramuzas, por supuesto, el desdén de los soldados regulares hacia nuestros grupos, pues solamente nos veían como carne de cañón, un mal necesario para alcanzar sus intereses. Pocos sabían que para su gobierno no representamos más de lo mismo, una línea de carne con la que defender aquello de lo que quieren apropiarse. A medida que avanzaba la guerra, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los rumores oscuros y las historias perturbadoras comenzaron a correr entre los soldados y los mercenarios.
Hablaban de experimentos secretos y monstruos creados en los laboratorios del ejército. Sinceramente, la imaginación en época de guerra es algo que nunca falta. Por mi parte no di importancia a las películas que se pudieran montar los soldados regulares. Lo que sí llegó a sorprenderme fue que también se hablase entre los mercenarios, mucho más escépticos a estas habladurías, gracias a nuestra experiencia en combate. Los monstruos a menudo trataban sencillamente de nuevas armas o incluso armas ilegales, que jamás llegaban a oídos de la población, o efectos de químicos utilizados durante la guerra. Pero en una misión todo cambió. Fue durante una misión en un remoto pueblo, en medio de la noche. Estábamos en una operación de reconocimiento, tratando de obtener información sobre las fuerzas enemigas. De repente, fuimos emboscados por un escuadrón enemigo. El combate fue feroz, las balas volaban y el sonido de las explosiones llenaba el aire. Mientras luchábamos por nuestras vidas, escuché gritos y rugidos a lo lejos. No podía creer lo que veían mis ojos. Criaturas deformes y grotescas emergieron de las sombras, atacando tanto a nuestros enemigos como a nosotros. Su aspecto era una abominación, una fusión monstruosa entre hombre y bestia. Sus cuerpos retorcidos y mutilados eran evidencia de experimentos inhumanos. Sus ojos vidriosos y sus movimientos descoordinados revelaban el sufrimiento y el dolor que habían soportado. No daba crédito a mis ojos. Estas criaturas eran una prueba viviente de los horrores que el gobierno ruso estaba perpetrando. Incluso con mi experiencia me quedé paralizado, hasta que una bala rozó mi casco, lo que me despertó de mi estupefacción y me lancé al suelo. Las criaturas parecían enfocarse en el ejército enemigo, pero no parecían tener problemas en desmembrar a algún compañero en el proceso. Horrorizado, veía cómo eran prácticamente inmunes a las balas, con suerte, algún impacto dejaba una marca de sangre, que les hacía retroceder ligeramente, tras lo cual atacaban con incluso más ferocidad, y con muchísima suerte llegaba a abatirlos. Que soldados rusos, con insignias desconocidas para mí, estuvieran específicamente recuperando sus cuerpos me señaló claramente cuál era el origen de esas criaturas. Devolví el fuego enemigo casi mecánicamente, mientras maquinaba cómo dejar atrás esa guerra. Una cosa era luchar contra otros humanos, y otra muy diferente era toparse con esas criaturas del abismo. Fue una decisión peligrosa y arriesgada. Sabía que, si me atrapaban, sería considerado un traidor y sufriría las consecuencias. Planifiqué mi escape meticulosamente, aprovechando la confusión de la guerra y la distracción de la batalla. Así que continué batallando, no exponiéndome demasiado, esperando a que cayera la noche. Por suerte, era una noche lluviosa y oscura, mientras la guerra rugía a mi alrededor, procurando no ser visto, abandoné mi posición y me adentré en territorio enemigo. Mi objetivo era llegar a la zona neutral, donde esperaba encontrar ayuda y protección. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y determinación. No tenía posibilidad de apoyo y me debatía entre deshacerme del fusil, para evitar que me abatieran a primera vista o a quedármelo para poder defenderme. El recuerdo de las criaturas hizo fácil la decisión. Si me encontraba el ejército ucraniano con un arma era posible que me abatieran, si me encontraba una de esas criaturas sin un arma, me podía dar por muerto instantáneamente. Caminé durante días, evitando los caminos principales y las patrullas militares que vigilaban el área. Me adentré en los bosques profundos, donde la maleza y la vegetación ocultaban mi presencia. Cada crujido de una rama o el susurro del viento me hacía temer que alguien estuviera cerca, listo para descubrir mi traición y sellar mi destino.
dormía en la copa de los árboles, utilizando absolutamente todas las técnicas aprendidas durante los años de experiencia en combate y entrenamiento. La comida era un lujo que rara vez era capaz de conseguir, incluso en ocasiones comía algunas plantas para acallar el rugido de mi estómago. La paranoia se apoderaba de mí mientras avanzaba, siempre alerta ante cualquier indicio de que me estuvieran siguiendo. Cada sombra parecía esconder un enemigo potencial, y cada sonido se amplificaba en mi mente, alimentando mis temores. Mis sentidos estaban en alerta máxima, agudizados por la necesidad de sobrevivir. Durante el día, me ocultaba en cuevas o entre la espesura de los árboles, manteniéndome invisible a los ojos de aquellos que me buscaban. La lluvia y el frío penetraban en mis huesos, pero sabía que no podía permitirme el lujo de detenerme. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la libertad. Finalmente, llegué a una pequeña aldea aislada en las afueras de Moscú. Allí tomé otra dura decisión: podría ser lo más sabio que hacía o lo más estúpido, no había un punto intermedio. Me puse en contacto con mi general. Tuve suerte, me habían dado por capturado, por lo que mi ausencia no había sido especialmente llamativa para el ejército ruso, para ellos yo no significaba nada. Mentí, pues mi clara deserción causaría que dejasen de escucharme, y me inventé que había sido capturado por zapadores ucranianos que habían sido apostados más allá de nuestras defensas. Con intención de hacerme hablar me habían trasladado, pero había sido capaz de neutralizarlos gracias a un fallo suyo y una gran dosis de suerte. Dije que me había cerciorado de que no me siguieran ni me hubieran introducido un chip de rastreo, y proseguí a contar aquello que había visto esa noche. Noté la voz dubitativa al teléfono, no parecía que terminasen de creer mis palabras, pero mi situación de desaparecido en combate les podría dar una ventaja estratégica. Así, me requirieron no llamar la atención y contactar personalmente en un punto de reunión. Yo no me sentía totalmente tranquilo, perfectamente podría ser una trampa para deshacerse de mí, y mi camino a la reunión, mi camino al matadero, pero decidí confiar. A fin de cuentas, si huía ahora mismo, sabían que estaba vivo y sería rastreado y seguido hasta el fin del mundo para abatirme por desertor. Podría adornar más esta parte, pero en realidad, para mí fue mucho más fácil llegar al punto de encuentro de lo que podría haber imaginado. Se encontraba en una zona despoblada y prácticamente desierta, sin ningún tipo de edificación. Sin embargo, era un lugar privilegiado para evitar la mirada indiscreta de algún satélite gracias al tupido bosque que cubría hasta donde llegaba la vista. Cuando llegué allí me estaba esperando el general en persona. Me cuadré y saludé, devolviéndome el saludo, me indicó que entrase a un vehículo militar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí para allá, con la esperanza de que no me disparasen si no lo había hecho ya. Una vez en el vehículo, me dejó clara su postura, lo que había dicho sonaba a burda mentira, pero el número de mercenarios en situación de desaparición era muy superior a cualquier otra contienda anterior. Desconocía si eran deserciones o muertes, pero temía que el ejército ruso se encontrase detrás de ello. Por lo que tenía intención de utilizarme como espía para llegar a lo que él denominó anomalía en el mapa. Una zona que parecía que todas las operaciones evitaban, un cuadrante que las escuadras de mercenarios no atravesaban jamás. Como parte del contrato, los mercenarios debían ceñirse a los planes del ejército ruso, por lo que se encontraban con las manos atadas si querían cobrar, pero en mi situación podría acceder a aquella zona e informar de lo que estaba ocurriendo allí. Asentí con la cabeza y acepté la misión con orgullo. Por suerte, esta vez no estaría solo.
Javier, otro militar, le habían asignado desaparecer en medio de un combate, y lo habían puesto en la misma situación, para que hubiera más posibilidades de éxito. Me saludó efusivamente. Y procedimos a bajarnos del vehículo, con nuevo equipamiento, comida, agua y munición. Abastecidos, pusimos nuestros pasos en dirección a esa zona del mapa. Ambos sabíamos que revelar la verdad conllevaba un gran riesgo. El gobierno ruso haría cualquier cosa para proteger sus secretos y silenciar a aquellos que se interpusieran en su camino. Pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Sin embargo, antes de que pudiéramos ponerlo en marcha, recibimos un mensaje anónimo advirtiéndonos que el gobierno ruso estaba al tanto de mi deserción y de nuestras intenciones. Nos alertaron sobre la caza que se desataría contra nosotros y la determinación del gobierno para evitar que la verdad saliera a la luz. Cada paso de nuestra huida estaba lleno de tensión y miedo. La amenaza de ser capturados se cernía sobre nosotros, pero nuestra determinación de revelar la verdad nunca flaqueaba. Nos convertimos en sombras, evitando las miradas inquisitivas y las sospechas que podrían llevarnos directamente a las garras del gobierno ruso. Desde aquí nuestro viaje se hizo complicado, no podíamos ser vistos por nadie, ni soldados, ni mercenarios, ni siquiera por civiles. Esto nos llevaba a desviarnos multitud de veces, evitando cualquier zona que pudiera crear un mínimo de peligro. Usábamos los días para dormir, cubiertos por una lona de camuflaje, y avanzábamos durante la noche, sin linternas y con cuidado extremo. Cada vez que encontrábamos un riachuelo nos abastecíamos de agua, usando una pastilla potabilizadora, y procuramos ir racionando la comida para evitar tener que perder el tiempo cazando o cualquier otro modo de hacernos con ella. Nos llevó varios días, pero finalmente alcanzamos el cuadrante. Por ahora no veíamos absolutamente nada sospechoso, pero no bajamos la guardia. Hablando en susurros, como llevábamos hablando durante todo este tiempo, Javier propuso dividirnos para abarcar más terreno. Lo rechacé, también era multiplicar las posibilidades de ser descubiertos, y no podíamos tirar por tierra la oportunidad de investigar. Si fracasábamos no habría segundas oportunidades, ni para nosotros ni para nadie más. Así fuimos peinando la zona, hasta que dimos con una especie de granero destartalado. Debía ser allí. Usamos los prismáticos para visualizar las cámaras, y decidimos movernos durante la noche. No había focos a la vista, seguramente para pasar desapercibidos, y utilizando nuestra lona para bloquear el calor de nuestros cuerpos, no seríamos detectados por cámaras térmicas. Nos dispusimos a descansar hasta que cayera la noche, mientras aprovechamos para comer tranquilamente y beber agua. No había notado lo cansado que me encontraba hasta que al fin me había sentado un rato, pero esto no había acabado. Mientras estábamos esperando, vimos como un vehículo se acercaba al granero. Era similar a una camioneta civil, pero de ella se bajaron soldados uniformados del ejército ruso. Introdujeron arrestras a varios cuerpos. Desconocía si estaban abatidos o solamente inconscientes, pero los uniformes no hacían distinciones entre aliados y enemigos. Javier y yo nos miramos, curiosos por lo que podría estar cociéndose allí abajo. Llegó la noche, y el vehículo abandonó las instalaciones, lo que dio el pistoletazo de salida para obtener respuestas. La oscuridad era total, y reptamos con la loneta térmica por encima nuestro, casi sin ver absolutamente nada. Escuchábamos cada posible sonido con atención. Si llegaba otro vehículo sería nuestro fin. Conseguimos llegar a lo que parecía ser el portón, pero estaba armado con cemento,
y cerrado con una puerta metálica, con aspecto de ser electrónica. Convenientemente, una piedra sostenía la puerta, evitando que se cerrase completamente. Sentí un escalofrío. Esto podía significar muchas cosas y pocas de ellas tenían la oportunidad de ser buenas. Esto podía ser desde una emboscada hasta un movimiento de un espía ucraniano sobre el ejército ruso. Si se montaba alboroto, sería difícil salir vivos de allí. De cualquier forma, ya no podíamos dar marcha atrás, nos miramos con preocupación, pero nos dispusimos a forzar ligeramente el motor de la puerta para poder entrar. Lo primero que vimos fue una interminable escalera de caracol, y contra todo pronóstico, no estaba custodiada por cámaras. Así pues, intentando hacer el menor ruido posible y escudriñando cada esquina con un espejo, esperando encontrar alguna cámara, fuimos avanzando. Mi compañero y yo avanzamos sigilosamente por los pasillos oscuros de la construcción subterránea del gobierno ruso. Cada vez resultaba más obvio que se trataba de un laboratorio gigante, poco custodiado. Puedo avanzaros que la razón de la ausencia de cámaras era porque la ilegalidad de lo que se realizaba allí no debía quedar plasmada en ningún documento. El aire estaba cargado con un olor metálico y un ambiente opresivo que parecía emerger de las paredes mismas. Las luces parpadeantes y los sonidos siniestros que resonaban en la distancia aumentaban la sensación de inquietud. Nuestro objetivo era obtener pruebas concretas de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en esos laboratorios, en especial, qué había pasado con los compañeros mercenarios que habíamos visto tan solo unas horas antes. Sinceramente, ya no esperábamos otra cosa que el que esos laboratorios escondieran la creación de monstruosas criaturas diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla. Era una violación abominable de los derechos humanos y una traición hacia los propios soldados y mercenarios que habían servido al gobierno. A medida que avanzábamos por los pasillos, encontramos puertas selladas y carteles de advertencia que indicaban peligro biológico. Eran claras señales de que estábamos cerca de nuestro objetivo. Con cuidado, mi compañero y yo usamos alguno de los utensilios que nos habían dispuesto para desactivar los sistemas de seguridad y abrirnos paso hacia el corazón del laboratorio. Algunas puertas se abrían, pero otras se sellaban a nuestro paso. No obstante, para nuestra suerte, en ningún momento saltó la alarma, y no conseguimos ver ninguna cámara. Si nos habían grabado, desde luego que no habíamos sido conscientes de ello. En una de las salas vimos material de laboratorio, y nos pusimos unas batas con la esperanza de resultar un poco menos obvios. Finalmente, llegamos a una puerta reforzada con una cerradura electrónica. Sabíamos que detrás de ella se ocultaba la verdad espeluznante que buscábamos revelar. Utilizando una vez más nuestro equipamiento, logramos abrir la puerta y nos adentramos en una sala oscura y llena de equipos científicos y monitores parpadeantes. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la penumbra, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de jaulas metálicas, cada una albergando a una criatura grotesca y desfigurada. Algunas parecían ser resultado de cruces genéticos, con extremidades deformadas y cuerpos retorcidos. Otras tenían implantes cibernéticos y armaduras metálicas incrustadas en su carne. El horror se apoderó de nosotros mientras observábamos a esas criaturas retorciéndose y gimiendo en su cautiverio. Eran seres que alguna vez fueron humanos, soldados y mercenarios que habían sido sometidos a experimentos inhumanos para convertirlos en armas vivientes. La crueldad y el sadismo del gobierno ruso no conocían límites. Sinceramente, desconozco cómo no llamamos la atención, nadie se giró para mirarnos con detenimiento.
El recorrido que habíamos hecho parecía más destinado a un muelle de carga, donde el material era dejado para que los técnicos dispusieran de ello. Desesperados por encontrar pruebas irrefutables de estas atrocidades, comenzamos a buscar documentación y registros en las computadoras cercanas, simulando estar trabajando y tratando de no establecer contacto con ningún científico. Encontramos archivos clasificados que revelaban los detalles horripilantes de los procedimientos a los que habían sido sometidos los prisioneros de guerra y los propios soldados rusos. Esto incluía a nuestro equipo de mercenarios. Supusimos que nuestro general no tenía ningún conocimiento de esto, y con la máxima naturalidad posible realizamos unas fotocopias en una impresora adyacente. Aprovechamos para echar un ojo a los documentos mientras lo copiábamos. Las descripciones detalladas de las cirugías, las modificaciones genéticas y los implantes cibernéticos eran perturbadoras. La falta de humanidad y compasión por parte de los científicos involucrados en estos experimentos era incomprensible. Las pruebas estaban allí, ante nuestros ojos. En forma de imágenes gráficas esperábamos obtener grabaciones de vídeo que documentasen el sufrimiento infligido a estas criaturas. Pero mientras estábamos absortos en nuestra búsqueda de evidencia, un sonido metálico resonó en el aire, haciendo que nos detuviéramos en seco. Giramos rápidamente hacia la fuente del ruido y vimos una figura oscura acercándose lentamente a nosotros desde la oscuridad. Era un guardia de seguridad, armado con una porra y listo para enfrentarnos. Sin pensarlo dos veces, mi compañero y yo nos preparamos para el combate. Nos abalanzamos sobre él para evitar que diera la voz de alarma por radio. La adrenalina bombeaba por nuestras venas mientras nos enfrentábamos a nuestro adversario. Intercambiamos golpes y patadas, cada uno utilizando sus habilidades de combate para mantener al guardia a raya. Finalmente, el guarda no es rival para unos mercenarios experimentados, logramos dominarlo y lo inmovilizamos. Aprovechamos la oportunidad para interrogarlo y obtener más información sobre las actividades en el laboratorio. Con voz entrecortada por la intimidación, el guardia reveló que las criaturas eran parte de un proyecto experimental encubierto conocido como Proyecto Quimera. Según sus palabras, el gobierno ruso había estado llevando a cabo estas operaciones clandestinas durante años, utilizando a los propios soldados como conejillos de indias y ahora habían empezado a utilizar a los mercenarios, haciéndolos pasar por desaparecidos en combate. Las criaturas eran producto de experimentos genéticos y tecnológicos, diseñados para crear supersoldados con habilidades sobrehumanas, y la guerra, una especie de escenario de pruebas para comprobar la eficiencia de los diferentes modelos. Javier grabó todo el interrogatorio a modo de prueba. Con la información obtenida, continuamos nuestro camino, evitando a toda costa las patrullas de guardias y los sistemas de seguridad. Nuestra determinación nos llevó a una sala oculta, donde descubrimos una grabación que revelaba la verdadera naturaleza del Proyecto Quimera, ahora sabiendo lo que estábamos buscando. En la grabación, altos funcionarios del gobierno ruso discutían sus planes de desplegar estas criaturas en el campo de batalla, utilizando a los soldados y mercenarios como carne de cañón en su búsqueda despiadada de poder militar. La voz de aquellos líderes resonaba con desprecio por la vida humana y un deseo insaciable de dominación. Con el corazón lleno de indignación y determinación, decidimos que era hora de poner fin a este horror. Iniciamos el camino de vuelta, cuando una alarma comenzó a sonar. En principio pensamos que habían encontrado al guardia amordazado, pero pronto nos dimos cuenta de que un grupo de soldados armados nos recogió, confundiéndonos con unos científicos más de los laboratorios y procedieron a nuestra evacuación. Resultó que la piedra en la puerta había dejado paso a unos saboteadores que,
por lo que pudimos entender, habían abierto las puertas a algunos proyectos inacabados, haciendo insegura la base. Avanzamos, siguiendo al grupo por tortuosos pasillos. El caos se desató en el laboratorio mientras las criaturas, liberadas de sus confines, se abalanzaban sobre parte de los científicos y los guardias que habían perpetuado su sufrimiento. Era un frenesí de venganza y salvajismo, una respuesta violenta a años de tormento y experimentación. En medio de la confusión, logramos escapar del laboratorio y llegar a la superficie. Nos alejamos del lugar, dejando atrás el horror y el sufrimiento que habíamos presenciado. Sabíamos que nuestro trabajo no había terminado, tocaba realizar el recorrido de vuelta. Volvimos al punto de reunión, mucho más rápido de lo que lo dejamos. Pese a que la misión continuaba requiriendo discreción, el afán por reportar lo descubierto aceleró nuestros pasos volviendo en menos de 24 horas. Cuando llegamos, iniciamos prácticamente de forma inmediata la reunión. Intentamos recopilar la información de la forma más rápida y eficaz posible. La mirada del general fue pasando de tranquila a airada según fue recopilando los datos, según se fue dando cuenta de que estaban utilizando a sus hombres para realizar experimentos inhumanos. Nos solicitó abandonar el vehículo. Tanto a Javier como yo nos dirigimos a un segundo vehículo para comer y beber algo mientras terminaban la reunión. Cuando terminaron nos instaron a subirnos al vehículo. Avanzamos a un lugar que para nosotros era desconocido mientras escuchábamos por radio cómo ordenaban a todas las unidades detener los combates y retirarse de forma ordenada, abatir soldados del ejército ruso si era necesario y reagruparse en la posición Omega. Una vez allí Javier y yo aprovechamos para ducharnos y asearnos, fuimos a la cantina y descansamos. A los 2 días, recibimos una reunión de urgencia donde recibimos una orden muy clara, ahora nos tocaba una nueva directiva, marcharíamos en contra de Rusia por el honor de nuestros hombres caídos y por la traición que habían perpetrado contra nosotros.